Oye, tu cuerpo pide salsa. Interrumpimos esta emisión para leer un comunicado de la Asociación Clandestina Antiseco Galaico Acción Revolucionaria. ¡A cagar! ¡Ale! Nuestra asociación, a cagar, ¡ale! A la vista de los recientes acontecimientos vividos en el club Galaico Sincro y la difícil situación por la que está atravesando su categoría infantil, con la que no tenemos nada que ver, se ha visto forzada a pasar a la acción. Por ello... Espera, tía. ¿Estás segura de que no se nos reconoce? Porque como mis padres se enteren... ¡Jo, Reyes, tía, que me cortes el rollo! ¡Vete a cagar! ¡Ale! Tía, pero no digas mi nombre. Yo ya os dije que Eva la iba a cagar. ¡Ale! Tenía que haber leído yo el discurso. Ya claro, tú te haces todo, los solos, los dúos, y también quieres hacer el discurso. Bueno, tía, si no hubieras llegado tarde de la estrada, lo podías haber leído tú. Porque tengo el dedo chungo. ¿Quién habrá sido él, Lisita? Joder, tía, que fue sin querer. ¡Basta! ¡Que no vamos a acabar nunca! Como iba diciendo, nosotras, a cagar... ¡Ale! Bueno, a partir de ahora, nada de saludo, hasta que yo lo diga, porque ya estoy un poco cansadita y lo voy a mandar todo a cagar. Bueno, como iba diciendo, nosotras, la asociación, nos hemos visto obligadas a pasar a la acción y por eso, desde a cagar, exigimos ya un cambio de modelo deportivo, menos seco y más rutina. Porque al fin y al cabo, con el actual modelo de tenificación, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué hemos conseguido? La copa. ¿Qué? La copa, tía. Un año nos llevamos la copa. Bueno, pues al fin y al cabo, con el actual modelo de tenificación, salvo la copa, ¿qué hemos conseguido? Bueno, también nos hemos hecho un nombre y nos trajimos a la selección 2 veces. Bueno, pues eso, salvo la copa, el nombre y traer a la selección, ¿qué hemos conseguido? Las medallas. Tenemos más medallas por nadadora que nadie. Y en infantil siempre fuimos oro. Y nos dieron un campeonato de España. Y somos el primer club gallego en participar en una liga catalana. Y fuimos el primer club en pasar de 70 puntos en un campeonato gallego. Y... ¡basta! Vale, pues menos la copa, el nombre del club, la selección, los oros, las medallas, el campeonato de España, la liga catalana, los 70 puntos y todo lo demás, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Mujer, visto así, la verdad es que no hemos conseguido mucho. Pues eso, y para que se vea que vamos en serio y se atienden nuestras demandas, nos hemos visto obligadas a tomar un rehén. Es una 2014, de iniciación cero, que el club no volverá a ver hasta que se atiendan nuestras demandas. Nuestra asociación no es partidaria de la violencia, pero no nos ha quedado otra salida. Si el club quiere volver a ver a Ramoncita, ya conoce nuestra demanda. ¡Menos seco y más rutina! Nosotras no cederemos en nuestro empeño. Todas unidas. ¡Vamos a cagar!
Oye, tu cuerpo pide salsa. ¿Cómo me dio? 4 puntos. No doy puntos. Precisamente una de las cosas más importantes que han dicho los árbitros en la reunión. Sí, pero perdona previa. un momento, porque parece que está entrando ya el Galaico Síncrono en el agua. Pasamos el micrófono a zona de piscina. Se mueve a posición de salida frente al conjunto arbitral. Buena presentación, mantiene posición frente a los árbitros. Sí, José Ramón, lo único que quería destacar es la importancia del bañador, porque el árbitro precisamente en reunión previa dijo: quiero figuros, no quiero ver culos. Alcanza el espagat sin problemas. Cuidado con el árbitro número 3. Se está fijando en ese espagat. Cuidado con el árbitro número 3. Bien, ese giro iniciamos a la posición de ascenso. Es importante ver el ritmo Cuidado, del llegamos a una figuro. parte más difícil. Esperemos no estropear ahora. La figura parece que va completando con éxito. Logra alcanzar la salida. Nos dirigimos ya a la salida y conseguimos la salida. But we can all agree that we are close as close can be. So it don't matter what it looks like, we look perfect to me. We got every kind of love, I feel so lucky indeed. They can keep on talking, it don't matter to me. 'Cause we are family. Okay, so the links in our chain makes us strange, but really they make us stronger. Popó es un payaso con gorro de papel. Lleva los relojes y no sabe qué hora es. Popó nos da en la pista, Pompón lleva pastel. Los niños dan palmadas, Pompón las da también. El pastel se cae al suelo y Pompón encima de él. Pompón dice galaico, el resto las también. Pompón se va al trofeo con todas nuestras niñas, ganando hasta el primero, que somos galaiquitas. ¡Alevines infantiles!